En el Archivo Municipal de Querétaro existe una fotografía que ha desconcertado a historiadores durante décadas. La imagen, fechada en 1874, muestra a una familia acomodada posando en el patio de su hacienda. Don Sebastián Santillán, su esposa Esperanza, y una mujer joven identificada como Soledad, niñera. Pero hay algo profundamente perturbador en esta imagen. Las manos de Soledad, claramente visibles en la fotografía, muestran cicatrices y marcas tan específicas que cuando fueron comparadas con documentos judiciales de la época, revelaron una verdad que cambiaría para siempre la historia de esa región. Pero antes de adentrarnos en este misterio que ha mantenido en silencio a generaciones enteras, me gustaría pedirte que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte más historias como esta. Dale like si ya sientes que algo no está bien con esta fotografía. Y déjame saber en los comentarios de qué país y ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo hace posible que sigamos investigando estos misterios olvidados de nuestra historia. Lo que hace tan inquietante esta fotografía no es solo lo que muestra, sino lo que oculta. Según los registros oficiales, Soledad había desaparecido misteriosamente 3 años antes de que esta imagen fuera tomada. Para entender la magnitud de este descubrimiento, debemos trasladarnos al México de 1874, una época donde las haciendas funcionaban como pequeños reinos feudales en el centro del país. La región de Querétaro, con sus vastas extensiones de tierra dedicadas al cultivo de maíz y la cría de ganado, era el hogar de algunas de las familias más poderosas del Porfiriato temprano. La Hacienda San Rafael, propiedad de la familia Santillán desde principios del siglo XVIII, se alzaba majestuosa sobre una colina que dominaba el valle. Sus muros de adobe rosado, de más de 3 metros de altura, encerraban no solo la casa principal, con sus patios interiores y corredores sombreados, sino también las viviendas de los peones, los graneros, la capilla familiar y los talleres donde se procesaban los productos de la tierra. Don Sebastián Santillán había heredado no solo la hacienda, sino también la reputación de su familia como administradores eficientes y, según algunos, despiadados. A sus 42 años, era un hombre de complexión robusta, con bigote negro cuidadosamente recortado y ojos que, según quienes lo conocieron, podían ser tan cálidos como intimidantes. Había estudiado en la Ciudad de México y hablaba francés, lo que le daba un aire de sofisticación que contrastaba con la rusticidad de la vida rural. Su esposa, Esperanza, provenía de una familia de comerciantes prósperos de Guadalajara. A los 35 años era conocida por su belleza serena y su devoción religiosa, pero también por una melancolía que parecía haberse acentuado tras los múltiples embarazos que no llegaron a término. La pareja llevaba más de una década intentando tener hijos, una situación que había generado tensiones no solo en su matrimonio, sino en toda la estructura social que los rodeaba. En este contexto, llegó Soledad a la hacienda en 1870. Según los registros que se conservan, tenía aproximadamente 19 años y había sido recomendada por el padre Joaquín Herrera, párroco de un pueblo cercano, como una joven de buenas costumbres y manos hábiles para el cuidado doméstico. Su origen exacto permanece incierto. Algunos documentos sugieren que era huérfana, otros que provenía de una familia campesina que había perdido sus tierras durante las reformas liberales. Lo que sí sabemos es que Soledad no era una sirvienta común. Los registros de gastos de la hacienda muestran que don Sebastián le proporcionaba un salario inusualmente alto para una empleada doméstica, además de habitación propia en la casa principal, vestidos de calidad superior y hasta clases de lectura con el maestro que venía 2 veces por semana desde el pueblo.
Esta generosidad, excepcional para la época y la clase social, no pasó desapercibida entre los demás empleados ni entre las familias vecinas. Durante los primeros años, Soledad se integró perfectamente a la rutina de la hacienda. Se levantaba antes del alba para preparar el chocolate de Doña Esperanza, supervisaba a las otras mujeres en las labores de limpieza y costura, y por las tardes se sentaba en el patio principal a bordar mientras conversaba con su señora. Las crónicas de la época, escritas por visitantes ocasionales, la describen como una joven de piel morena, cabello negro trenzado con esmero, y ojos inteligentes que parecían observar y comprender más de lo que expresaba. Pero había algo en la atmósfera de San Rafael que generaba inquietud entre quienes la visitaban. El silencio que se extendía por los corredores durante las horas de la siesta no era el silencio reparador del descanso, sino algo más denso, más cargado. Los peones hablaban en voz baja cuando pasaban cerca de la casa principal, y las mujeres que trabajaban en la cocina tenían la costumbre de santiguarse cuando escuchaban ciertos ruidos provenientes de las habitaciones superiores durante la noche. La tranquilidad aparente de la hacienda San Rafael se quebró para siempre durante la madrugada del 15 de marzo de 1871. Esa noche, una tormenta azotaba la región con una violencia poco común para la época del año. Los vientos hacían gemir las vigas de madera de la casa principal, y los relámpagos iluminaban intermitentemente los patios empapados. Fue Crescencio Morales, el capataz de mayor confianza de don Sebastián, quien primero notó algo inusual. Alrededor de las 3 de la madrugada, mientras recorría las instalaciones para verificar que la tormenta no hubiera causado daños, observó una luz tenue moviéndose por el corredor superior de la casa principal. Esto no era completamente extraño. Doña Esperanza sufría de insomnio y a menudo caminaba por la casa durante las noches difíciles. Pero esta luz se movía de manera diferente, más urgente, y parecía dirigirse hacia las habitaciones del servicio. Crescencio decidió investigar. Conocía cada sonido de esa casa después de 20 años trabajando en la hacienda, y lo que escuchaba esa noche no encajaba en los patrones familiares. Había voces, una masculina, autoritaria y tensa, y otra femenina que parecía alternar entre súplicas y algo que sonaba peligrosamente cerca de la rebeldía. Cuando llegó al pie de la escalera principal, pudo distinguir con mayor claridad lo que ocurría. Don Sebastián estaba en el corredor superior, vestido solo con una bata, y su voz tenía un tono que Crescencio nunca había escuchado antes. No era la autoridad serena del patrón, sino algo más primitivo, más desesperado. «No puedes irte así», decía don Sebastián. «No después de lo que ha pasado. No después de lo que sabes». La respuesta llegó en la voz de Soledad, pero era una Soledad diferente a la joven sumisa que todos conocían. «Ya no soy la misma que llegó aquí hace un año, don Sebastián, y usted lo sabe muy bien». Crescencio se retiró discretamente, pero no antes de escuchar el sonido de una puerta cerrándose con violencia y después, tras unos minutos de silencio tenso, lo que parecían ser pasos múltiples bajando por la escalera de servicio que daba al patio trasero. A la mañana siguiente, cuando las primeras luces del amanecer disiparon los últimos vestigios de la tormenta, Soledad había desaparecido. Su habitación estaba vacía, pero de manera extraña. La ropa seguía en su lugar, sus pocos objetos personales permanecían sobre la cómoda, incluso la Biblia que había estado leyendo estaba abierta en la misma página, con un listón marcando el lugar donde se había detenido. Don Sebastián reunió a todos los empleados en el patio principal esa misma mañana. Su explicación fue simple y directa. Soledad había recibido noticias urgentes de su familia en un pueblo lejano y había partido de inmediato durante la noche, aprovechando que unos viajeros la habían ofrecido llevar en su carreta.
Era una explicación plausible, considerando las comunicaciones precarias de la época, pero había detalles que no encajaban. ¿Por qué no había llevado ninguna de sus pertenencias? ¿Por qué no había avisado a doña Esperanza, con quien había desarrollado una relación de confianza casi maternal? ¿Y por qué don Sebastián parecía más aliviado que preocupado por su partida súbita? Doña Esperanza no hizo preguntas públicamente, pero quienes la conocían notaron un cambio inmediato en su comportamiento. La melancolía que siempre había sido parte de su carácter se transformó en algo más profundo, una tristeza que parecía cargar con el peso de secretos no confesados. Comenzó a pasar más tiempo en la capilla de la hacienda, y sus oraciones, que antes había murmurado en voz baja, ahora se escuchaban como lamentos susurrados que se extendían por horas. Los días siguientes trajeron más inquietudes. Varios de los peones más antiguos comentaron en voz baja que durante las noches siguientes a la desaparición de Soledad, habían escuchado sonidos extraños provenientes de los sótanos de la casa principal, como si alguien estuviera cavando. Cuando Crescencio fue discretamente enviado a investigar, encontró efectivamente tierra removida en una de las bodegas subterráneas. Pero don Sebastián explicó que había decidido ampliar el espacio de almacenamiento para la próxima cosecha. Los meses que siguieron a la desaparición de Soledad trajeron cambios sutiles, pero persistentes, a la hacienda San Rafael. La rutina diaria continuó con aparente normalidad, pero había una tensión subyacente que afectaba a todos los habitantes del lugar. Don Sebastián, que antes era conocido por su trato relativamente justo con los peones, comenzó a mostrar signos de irritabilidad creciente. Sus inspecciones matutinas de los cultivos se volvieron más largas y silenciosas, y quienes trabajaban cerca de él notaron que tenía la costumbre de detenerse abruptamente en sus recorridos, como si escuchara sonidos que otros no percibían. En varias ocasiones, los trabajadores lo encontraron de pie en el patio trasero, mirando fijamente hacia el área donde terminaban los jardines y comenzaba el campo abierto. Doña Esperanza, por su parte, había desarrollado una obsesión particular. Todas las mañanas, sin excepción, recorría cada habitación de la casa principal como si buscara algo o alguien. Esta rutina, que inicialmente pareció una simple actividad para llenar las horas vacías, se volvió más compulsiva con el tiempo. Las sirvientas comentaban entre ellas que a menudo la encontraban de pie junto a la ventana de la habitación que había pertenecido a Soledad, observando el horizonte con una intensidad que resultaba perturbadora. Pero fue durante el otoño de 1871, cuando comenzaron a circular los primeros rumores realmente inquietantes. Llegaron a la hacienda a través de los comerciantes itinerantes que viajaban entre los pueblos, llevando no solo mercancías, sino también chismes y noticias de otras comunidades. La historia que contaban era fragmentaria y confusa, pero inquietante. En una hacienda ubicada aproximadamente a 2 días de viaje hacia el este, había ocurrido algo terrible durante el invierno anterior. Los detalles variaban según quien contara la historia, pero todos coincidían en los elementos centrales. Una joven empleada doméstica había sido acusada de robo por su patrón, un hacendado de mediana edad conocido por su temperamento violento. Según los relatos, la acusación había sido falsa, inventada por el hacendado para encubrir sus propios abusos hacia la muchacha. Cuando ella intentó defenderse y amenazó con contar la verdad a las autoridades locales, él decidió tomar medidas más drásticas. La había torturado durante varios días en los sótanos de su casa, utilizando métodos que dejaron marcas permanentes en sus manos y brazos. Quemaduras hechas con hierros calientes, cortes precisos realizados con navajas y cicatrices que formaban patrones específicos diseñados para marcar su culpabilidad de manera permanente. La joven había logrado escapar durante una noche de tormenta,
aprovechando que el hacendado había bebido más de la cuenta. Había huido hacia las montañas y desde entonces no se sabía nada de ella. El hacendado había reportado a las autoridades que había expulsado a una ladrona de su propiedad, y el caso se había cerrado sin mayor investigación. Lo que hacía esta historia particularmente perturbadora para los habitantes de San Rafael era que la descripción física de la joven coincidía sorprendentemente con Soledad. Aproximadamente 20 años, cabello negro, complexión delgada y una característica muy específica mencionada por varios testigos: una pequeña cicatriz en la ceja izquierda, resultado de una caída durante la infancia. Crescencio Morales fue quien primero hizo la conexión. Recordaba perfectamente esa cicatriz en el rostro de Soledad, y recordaba también que ella había llegado a San Rafael en la primavera de 1870, apenas unos meses después de que supuestamente había ocurrido el incidente en la otra hacienda. Sin embargo, había una diferencia crucial en las fechas que hacía que la historia fuera aún más perturbadora. Según los comerciantes, los eventos en la Hacienda del Este habían ocurrido durante el invierno de 1869, no de 1870. Esto significaba que si Soledad era realmente la misma joven, había vivido durante más de un año con las secuelas de esa tortura antes de llegar a San Rafael. Crescencio decidió investigar por su cuenta. Durante sus viajes ocasionales a los pueblos vecinos para comprar suministros, comenzó a hacer preguntas discretas sobre la historia que habían contado los comerciantes. Lo que descubrió le heló la sangre. La hacienda donde supuestamente había ocurrido el incidente se llamaba La Esperanza Perdida, nombre que resonaba de manera siniestra con el nombre de doña Esperanza Santillán. Pero más inquietante aún era el nombre del hacendado acusado de la tortura, don Ricardo Santillán, hermano menor de don Sebastián. El descubrimiento de Crescencio sobre la conexión familiar abrió una dimensión completamente nueva del misterio. Don Ricardo Santillán no era un desconocido para los habitantes de San Rafael. Había visitado la hacienda en varias ocasiones durante los años anteriores, aunque siempre por periodos breves y aparentemente bajo circunstancias tensas. Los hermanos Santillán tenían una relación compleja que se remontaba a una disputa por la herencia familiar. Cuando murió su padre en 1865, don Sebastián, como hijo mayor, había heredado la próspera hacienda San Rafael, mientras que don Ricardo recibió la Esperanza Perdida, una propiedad significativamente menor y menos fértil ubicada en una región más árida hacia el este. Esta diferencia en las herencias había creado un resentimiento que se manifestaba en cada encuentro entre los hermanos. Don Ricardo, 5 años menor que Sebastián, había desarrollado una personalidad amarga y tendencias que preocupaban incluso a su familia. Los sirvientes de San Rafael que habían estado presentes durante sus visitas lo describían como un hombre de mirada intensa y modales bruscos, que bebía en exceso y tenía arranques de ira que podían volverse violentos sin previo aviso. Armado con esta información, Crescencio comenzó a reconstruir mentalmente los eventos que habían llevado a Soledad a San Rafael. Si realmente era la joven que había escapado de la Esperanza Perdida, su llegada a la hacienda de don Sebastián no había sido casual. ¿Pero había venido buscando refugio o había algo más siniestro en sus motivaciones? La respuesta llegó de una fuente inesperada. Refugio Castillo, una mujer mayor que trabajaba como lavandera en San Rafael desde hacía más de 30 años, se acercó a Crescencio una tarde después de escuchar fragmentos de sus conversaciones con otros empleados. «Ese nombre que mencionaste, la Esperanza Perdida», le dijo en voz baja, «yo conozco a alguien que trabajó ahí. Mi prima Sebastiana estuvo empleada en esa hacienda hasta hace 2 años. Dice que don Ricardo es un demonio con forma de hombre». A través de Sebastiana,
Crescencio pudo obtener detalles específicos sobre lo que había ocurrido en la Esperanza Perdida. La historia era aún más horrible de lo que los comerciantes habían contado. Don Ricardo no solo había torturado a Soledad, había desarrollado una obsesión enfermiza con ella que había durado meses. Según el relato de Sebastiana, Soledad había llegado a la Esperanza Perdida como empleada doméstica a principios de 1869, recomendada por un párroco local como una joven trabajadora y devota. Inicialmente, don Ricardo había mostrado poco interés en ella, pero gradualmente comenzó a prestarle una atención que incomodaba a los demás empleados. La situación se había deteriorado cuando don Ricardo, durante una de sus borracheras nocturnas, había intentado forzar a Soledad. Ella se había defendido con uñas y dientes, llegando incluso a arañarle la cara tan profundamente que le había quedado una cicatriz permanente. Esta resistencia, lejos de disuadirlo, había enfurecido a don Ricardo hasta el punto de la locura. La acusación de robo había sido inventada como justificación para el castigo que siguió. Durante 3 días, don Ricardo había mantenido a Soledad encerrada en una habitación de los sótanos, sometiéndola a torturas que tenían más que ver con la venganza sexual que con cualquier forma de justicia. Las marcas que le había hecho en las manos no eran aleatorias. Formaban patrones específicos, letras y símbolos que, según él, la identificarían para siempre como una mujer perdida que había tentado a un hombre honorable. Soledad había escapado durante la 3ª noche, aprovechando que don Ricardo se había quedado inconsciente por el alcohol. Había huido a través de los campos, caminando durante días hasta llegar a un pueblo donde el padre Herrera, conmovido por su estado, le había proporcionado refugio y cuidados médicos. Pero aquí venía la parte más inquietante de la historia. Según Sebastiana, Soledad no había escapado con las manos vacías. Durante su cautiverio, había logrado encontrar documentos en el escritorio de don Ricardo que lo comprometían en actividades ilegales, contratos falsificados para robar tierras a campesinos, correspondencia con bandidos locales para intimidar a propietarios vecinos, y registros de deudas de juego que había pagado con dinero robado de las cuentas de su propia hacienda. Si Soledad había llegado a San Rafael con esos documentos, su presencia allí no había sido la de una refugiada buscando protección, sino la de alguien con un propósito muy específico. Si te está inquietando imaginar lo que realmente pasó esa noche de marzo de 1871, espera a descubrir lo que Crescencio encontró después. Da like a este video si sientes que algo terrible está a punto de revelarse, y comparte esta historia con alguien que ame los misterios, porque lo que viene a continuación cambiará completamente tu perspectiva sobre esa fotografía de 1874. Con la información proporcionada por Sebastiana, Crescencio comenzó a ver los eventos en San Rafael bajo una luz completamente diferente. Si Soledad había llegado con documentos comprometedores sobre don Ricardo, ¿qué había hecho exactamente con esa información? ¿Y cuál había sido realmente la naturaleza de su relación con don Sebastián? La respuesta comenzó a emerger cuando Crescencio decidió investigar más a fondo los registros financieros de la hacienda a los que tenía acceso como capataz de confianza. Lo que descubrió le reveló un patrón inquietante. Durante los meses que siguieron a la llegada de Soledad, don Sebastián había realizado varias transacciones inusuales. Había vendido ganado a precios por debajo del mercado, había liquidado inversiones que le generaban buenos rendimientos y había retirado sumas considerables de sus cuentas en el banco regional. Oficialmente, estas operaciones se justificaban como inversiones en mejoras para la hacienda, pero Crescencio no podía identificar ninguna mejora visible que correspondiera a esos gastos.
Más intrigante aún era el hecho de que muchas de estas transacciones habían ocurrido inmediatamente después de las visitas que don Ricardo había hecho a San Rafael durante 1870 y principios de 1871. Estas visitas, que anteriormente habían sido esporádicas y breves, se habían vuelto más frecuentes y prolongadas, y según los sirvientes, siempre terminaban con discusiones acaloradas entre los hermanos. Crescencio recordaba vívidamente la última de estas visitas, que había ocurrido apenas 2 semanas antes de la desaparición de Soledad. Don Ricardo había llegado a la hacienda sin previo aviso, con un aspecto más deteriorado del usual. Su rostro mostraba las marcas del alcohol y la falta de sueño, y la cicatriz que Soledad le había hecho en la mejilla parecía más prominente, como si hubiera desarrollado la costumbre de rascarse la zona cuando estaba nervioso. Durante los 3 días que había permanecido en San Rafael, don Ricardo había insistido en tener reuniones privadas con su hermano, reuniones que se extendían hasta altas horas de la noche y de las cuales emergían ambos hermanos con expresiones tensas y hostiles. En más de una ocasión, los sirvientes habían escuchado gritos y el sonido de objetos siendo golpeados contra las paredes. Pero lo más significativo de esa visita había sido la reacción de Soledad. Desde el momento en que don Ricardo había cruzado el umbral de la casa principal, ella había cambiado por completo. La joven serena y confiada que todos conocían se había transformado en alguien constantemente alerta, sobresaltándose con cualquier ruido inesperado y evitando cuidadosamente encontrarse en la misma habitación que el visitante. Durante esos 3 días, Soledad había desarrollado la costumbre de mantener sus manos ocultas en los pliegues de su vestido o detrás de la espalda, como si temiera que alguien las viera. Esta conducta había llamado la atención de varias empleadas, que comentaron entre ellas que parecía como si la muchacha quisiera esconder algo. Fue doña Esperanza quien proporcionó la pista más reveladora, aunque sin darse cuenta de su importancia. Durante una conversación casual con Crescencio sobre los preparativos para una misa que se celebraría en la capilla de la hacienda, mencionó que Soledad había estado actuando de manera extraña durante la visita de don Ricardo. «No sé qué le pasa a esa muchacha», había dicho doña Esperanza. «El otro día la encontré en el escritorio de mi esposo, mirando unos papeles que no eran de su incumbencia. Cuando le pregunté qué hacía ahí, se puso muy nerviosa y comenzó a hablar sobre un documento que había perdido, algo sobre su familia. Pero había algo en sus ojos, como si estuviera comparando lo que veía con algo que ya conocía». Esta observación hizo que Crescencio recordara otro detalle perturbador. Durante la última noche de la visita de don Ricardo, había escuchado una conversación entre los hermanos que había ocurrido en el patio, justo debajo de su ventana. Las voces habían estado lo suficientemente altas como para que pudiera distinguir fragmentos de la discusión. «No puedes seguir con esto, Ricardo», había dicho don Sebastián con voz tensa. «Ya has hecho suficiente daño». «¿Daño?», había respondido don Ricardo con una risa amarga. «El daño me lo hizo esa pequeña víbora. Y ahora está aquí, en tu casa, probablemente contándole a tu esposa todas sus mentiras». «No son mentiras, y tú lo sabes», había replicado don Sebastián. «He visto los documentos, Ricardo. He visto lo que le hiciste». «¿Los documentos?». La voz de don Ricardo había subido de tono, volviéndose más aguda. «¿Qué documentos? ¿De qué estás hablando?». Había seguido un silencio prolongado, y después don Sebastián había hablado en un tono tan bajo que Crescencio había tenido que esforzarse para escuchar. «Ella los tiene, ¿verdad? Esa es la razón por la que estás aquí. No viniste a visitarme, viniste a buscarlos». La respuesta de don Ricardo había sido un rugido de furia. «Esa perra me los robó, y ahora está aquí en tu casa chantajeándote con ellos». «No me está chantajeando», había dicho don Sebastián firmemente.
Me los mostró para que entendiera por qué había venido. Quiere justicia, Ricardo, y tiene derecho a pedirla. ¿Justicia? Había escupido don Ricardo. ¿Justicia para una india que me robó y me mintió? Sebastián, eres mi hermano. Tu lealtad debe estar conmigo, no con una sirvienta que está jugando contigo como jugó conmigo. La conversación había terminado abruptamente, cuando don Ricardo había entrado a la casa con pasos pesados, dejando a don Sebastián solo en el patio durante varios minutos, antes de que él también entrara. Ahora Crescencio comprendía la verdadera naturaleza de la situación. Soledad no había llegado a San Rafael buscando refugio. Había venido con un propósito específico: confrontar a don Ricardo con evidencia de sus crímenes, utilizando la influencia y el poder de su hermano mayor para obtener justicia. Pero algo había salido terriblemente mal durante esa confrontación final en marzo de 1871. Crescencio decidió que necesitaba más información, y la única forma de obtenerla era hablando directamente con don Sebastián. Sabía que era un riesgo enorme. Si estaba equivocado en sus sospechas, podría perder no solo su trabajo, sino probablemente su vida. Pero la curiosidad y un extraño sentido de justicia hacia Soledad lo impulsaron a tomar la decisión. La oportunidad se presentó una tarde cuando don Sebastián regresó solo de uno de sus recorridos por los campos. Crescencio lo interceptó en el establo, donde sabía que nadie más los escucharía. «Don Sebastián», comenzó con voz cuidadosamente controlada, «necesito hablar con usted sobre Soledad». La reacción de don Sebastián fue inmediata y reveladora. Su rostro palideció visiblemente y sus manos se tensaron sobre las riendas que estaba desenrollando. «¿Qué quieres saber sobre ella?», preguntó después de un momento, su voz traicionando una tensión que intentaba ocultar. «Sé lo que le pasó en La Esperanza Perdida», dijo Crescencio directamente. «Sé lo que le hizo don Ricardo, y sé que ella vino aquí con documentos que lo comprometían». Don Sebastián se quedó inmóvil durante varios segundos, y cuando finalmente habló, su voz tenía una calidad diferente, más humana, más vulnerable. «¿Cómo lo supiste?» «Las piezas encajaban», respondió Crescencio. «Pero necesito saber qué pasó realmente esa noche de marzo. Necesito saber qué le pasó a Soledad». Don Sebastián caminó hacia un banco de trabajo y se sentó pesadamente, como si el peso de los secretos finalmente lo hubiera vencido. «Ella vino a mí con los documentos en el verano de 1870, comenzó lentamente. «No para chantajearme como pensaba Ricardo, sino buscando ayuda. Sabía que yo era el hermano mayor, que tenía más influencia. Quería que yo convenciera a Ricardo de confesar sus crímenes y hacer restitución a las familias que había perjudicado». «¿Y usted qué hizo?» «Al principio, traté de razonar con mi hermano. Le mostré los documentos. Le expliqué que tenía que hacerse responsable de sus actos. Pero Ricardo había cambiado. Los años de resentimiento y el alcohol habían convertido al hermano que yo conocía en algo diferente, algo peligroso». Don Sebastián hizo una pausa, pasándose las manos por el rostro. «Ricardo se obsesionó con recuperar esos documentos. Me visitaba constantemente, insistiendo en que tenía que ayudarlo a recuperarlos, que la lealtad familiar me obligaba a estar de su lado. Comenzó a amenazar no solo a Soledad, sino también a Esperanza y a mí». «¿Qué tipo de amenazas?» «Decía que si los documentos se hacían públicos, arruinarían no solo su reputación, sino la de toda la familia Santillán. Amenazaba con difundir rumores sobre la relación de Esperanza conmigo, sobre su incapacidad para tener hijos. Incluso llegó a insinuar que había contratado a hombres para hacernos daño si no cooperaba». Crescencio sintió un escalofrío al escuchar esto. «¿Y Soledad sabía sobre estas amenazas?» «Ella lo sabía todo», respondió don Sebastián con amargura.
Era más inteligente de lo que cualquiera de nosotros había comprendido. Había aprendido no solo a leer, sino a entender la política local, las conexiones entre las familias poderosas. Sabía exactamente lo que significaban esos documentos y el poder que tenían. Entonces, ¿qué pasó esa noche de marzo? Don Sebastián guardó silencio durante un largo momento, y cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Soledad había tomado una decisión. Me dijo que había estado pensando durante meses sobre la situación y había llegado a la conclusión de que la única forma de que terminara era eliminando el problema en su origen. ¿Qué quiere decir? Esa noche, Soledad había puesto algo en la bebida de Ricardo, algo que lo había dejado inconsciente pero vivo. Su plan era llevárselo lejos de aquí, a algún lugar donde pudiera hacer que pagara por lo que había hecho, de la misma forma en que él la había hecho pagar a ella. Crescencio sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Usted la ayudó? No tuve opción, dijo don Sebastián, y por primera vez en la conversación su voz se quebró. Ricardo había amenazado con matar a Esperanza si no le devolvía los documentos esa misma noche. Había traído hombres con él, esperando afuera de la hacienda. Soledad me ofreció una salida. Si la ayudaba a llevarse a Ricardo, ella me devolvería los documentos y desaparecería para siempre. ¿Y usted aceptó? La ayudé a cargar el cuerpo inconsciente de mi hermano en una carreta. Ella sabía exactamente a dónde llevarlo. Una cueva en las montañas que había descubierto durante sus primeros meses aquí, cuando aún se estaba recuperando de las heridas que él le había hecho. ¿Lo mataron? Don Sebastián levantó la vista hacia Crescencio, y en sus ojos había una mezcla de horror y algo que podría haber sido admiración. Soledad tenía sus propios planes para Ricardo. No sé exactamente qué le hizo, pero cuando regresó 3 días después, traía consigo algo que cambió todo. ¿Qué traía? Las manos cortadas de Ricardo. Las había preservado de alguna manera, y tenían las mismas marcas que él le había hecho a ella. Quemaduras, cortes, cicatrices en forma de letras. Pero esta vez, las letras formaban su nombre. R-I-C-A-R-D-O. Y Crescencio sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué hizo con esas? Con eso. Me las dio como prueba de que había cumplido su parte del trato. Me devolvió todos los documentos comprometedores y me dijo que ahora podía reportar que Ricardo había desaparecido durante un viaje de negocios. Nadie lo buscaría muy intensamente. Tenía demasiados enemigos. ¿Y después? Después, Soledad desapareció. O eso creí. Le di dinero suficiente para que pudiera empezar una nueva vida en cualquier lugar, lejos de aquí. Pensé que nunca más la volvería a ver. Pero la vio, dijo Crescencio, recordando la fotografía que había motivado toda esta investigación. Don Sebastián asintió lentamente. 3 años después, regresó, pero era diferente. Ya no era la joven asustada que había llegado buscando justicia, ni la mujer desesperada que había ejecutado su venganza. Era algo nuevo, algo que me daba miedo. Cuando Soledad regresó en 1874, continuó don Sebastián, no vino como empleada ni como refugiada. Vino como, no sé cómo describirlo, como alguien que había encontrado su verdadero propósito. ¿Qué quería? Al principio, pensé que había venido a chantajearme con el conocimiento de lo que habíamos hecho con Ricardo. Pero no era eso. Había estado viajando durante esos 3 años, buscando a otras mujeres que hubieran sufrido experiencias similares a las suyas. Había encontrado a muchas. Crescencio sintió un escalofrío. ¿Qué quiere decir? Soledad había creado una especie de red. Mujeres que habían sido abusadas, torturadas, humilladas por hombres poderosos que sabían que nunca enfrentarían consecuencias por sus actos. Ella les ofrecía algo que el sistema legal nunca les podría dar: verdadera justicia. ¿Y había venido a reclutarla a usted? Don Sebastián negó con la cabeza.
No exactamente. Había venido a pedirme que documentara lo que había pasado. Quería que esa fotografía fuera tomada como evidencia. ¿Evidencia de qué? De que ella había sobrevivido, de que las marcas en sus manos, lejos de ser símbolos de vergüenza como había intentado que fueran Ricardo, se habían convertido en símbolos de resistencia. Crescencio comenzó a entender. La fotografía era un mensaje. Para otras mujeres como ella, sí. Soledad me explicó que había desarrollado un sistema. Las mujeres que habían sufrido ciertos tipos de abuso llevaban las cicatrices de maneras específicas. La posición de sus manos en la fotografía, la forma en que las marcas eran visibles, todo eso era un código. ¿Un código para qué? Para que otras mujeres supieran que había alguien que entendía su dolor, alguien que había encontrado una forma de transformar esa experiencia en poder. Don Sebastián se puso de pie y caminó hacia la ventana del establo. Después de que la fotografía fue tomada, Soledad permaneció con nosotros durante algunas semanas más. Durante ese tiempo, llegaron otras mujeres a la hacienda. Llegaban de noche, se reunían con ella en secreto, y después se iban. Algunas traían noticias de hombres que habían desaparecido misteriosamente después de ser acusados de abuso. Otras traían historias de justicia que había sido servida de maneras que el sistema legal nunca habría permitido. ¿Y usted permitió que esto continuara? ¿Qué podía hacer?, preguntó don Sebastián con una sonrisa amarga. Soledad tenía documentos que me comprometían no solo en la desaparición de Ricardo, sino en una docena de otros asuntos que podían arruinarme. Pero más que eso, había algo en lo que estaba haciendo que me parecía correcto. ¿Correcto? Mi hermano era un monstruo, Crescencio. Lo que le hizo a Soledad era solo la punta del iceberg. Durante los meses antes de su desaparición, había comenzado a recibir cartas de padres de familia cuyas hijas habían sido empleadas en la esperanza perdida. Las historias que contaban, ningún tribunal las habría escuchado, ningún juez las habría tomado en serio. Pero Soledad las escuchó. Crescencio procesó esta información en silencio durante varios minutos. ¿Dónde está ella ahora? No lo sé, respondió don Sebastián honestamente. Después de esas semanas en 1874 se fue otra vez. Pero creo que sigue ahí afuera, ayudando a mujeres como ella. ¿Y las manos de Ricardo? Don Sebastián lo miró directamente. Están enterradas en el cementerio familiar, en una tumba que lleva su nombre, pero que está vacía, salvo por eso. Oficialmente, Ricardo Santillán murió de fiebre durante un viaje de negocios en 1871. Nadie cuestionó esa versión. ¿Y doña Esperanza sabe todo esto? Esperanza sabe lo suficiente, respondió don Sebastián suavemente. Sabe que Soledad era una mujer extraordinaria que había sufrido injusticias terribles. Sabe que la ayudamos como pudimos. Y sabe que Ricardo era problemático. Crescencio asintió lentamente. Comenzaba a entender por qué don Sebastián había decidido confiarle esta historia. ¿Por qué me está contando todo esto? Porque esa fotografía va a ser encontrada eventualmente por alguien, dijo don Sebastián. Y cuando eso pase, van a hacer preguntas. Van a notar las marcas en las manos de Soledad, van a investigar sobre Ricardo, van a descubrir inconsistencias en las historias oficiales. ¿Y qué quiere que yo haga? Quiero que cuando llegue ese momento haya alguien que sepa la verdad completa, alguien que pueda contar la historia de Soledad de la manera correcta. Don Sebastián se acercó a Crescencio y puso una mano en su hombro. Ella no era una víctima, Crescencio. Al final, era algo mucho más poderoso. Era justicia con forma de mujer. Crescencio guardó silencio durante un largo momento, absorbiendo todo lo que había escuchado. ¿Usted cree que hizo lo correcto? Don Sebastián sonrió por primera vez en toda la conversación, pero era una sonrisa triste. Creo que Soledad encontró una forma de transformar el dolor en propósito.
Creo que encontró una forma de asegurar que los monstruos, como mi hermano, pagaran por sus crímenes, aunque el sistema legal fuera incapaz de hacerlos responsables. Y eso justifica lo que hicieron. No sé si lo justifica, admitió don Sebastián. Pero sé que el mundo es un lugar un poco más seguro para las mujeres vulnerables porque Soledad encontró su propio camino hacia la justicia. Los dos hombres se quedaron en silencio mientras el sol se ponía sobre los campos de la hacienda San Rafael. Resolución expandida. Cuando Soledad regresó en 1874, continuó don Sebastián, no vino como empleada ni como refugiada. Vino como... no sé cómo describirlo, como alguien que había encontrado su verdadero propósito. ¿Qué quería? Al principio pensé que había venido a chantajearme con el conocimiento de lo que habíamos hecho con Ricardo, pero no era eso. Había estado viajando durante esos 3 años, buscando a otras mujeres que hubieran sufrido experiencias similares a las suyas. Había encontrado a muchas. Crescencio sintió un escalofrío. ¿Qué quiere decir? Soledad había creado una especie de red. Mujeres que habían sido abusadas, torturadas, humilladas por hombres poderosos que sabían que nunca enfrentarían consecuencias por sus actos. Ella les ofrecía algo que el sistema legal nunca les podría dar: verdadera justicia. Don Sebastián se acercó a una ventana del establo y observó el horizonte donde el sol comenzaba a teñir de naranja los campos de San Rafael. Durante esos 3 años de ausencia, Soledad se había convertido en algo que jamás pensé que vería. Una mujer completamente libre, libre del miedo, libre de la vergüenza, libre de la necesidad de pedir permiso para existir. Cuando hablaba, lo hacía con una autoridad que helaba la sangre, pero también con una compasión que partía el corazón. ¿Y había venido a reclutarlo a usted? Don Sebastián negó con la cabeza. No exactamente. Había venido a pedirme que documentara lo que había pasado. Quería que esa fotografía fuera tomada como evidencia. ¿Evidencia de qué? De que ella había sobrevivido. De que las marcas en sus manos, lejos de ser símbolos de vergüenza, como había intentado que fueran Ricardo, se habían convertido en símbolos de resistencia, de que era posible transformar las heridas en fuerza. Crescencio comenzó a entender la complejidad de lo que estaba escuchando. La fotografía era un mensaje. Para otras mujeres como ella, sí. Soledad me explicó que había desarrollado un sistema completo. Las mujeres que habían sufrido ciertos tipos de abuso llevaban las cicatrices de maneras específicas. La posición de sus manos en la fotografía, la forma en que las marcas eran visibles, incluso la expresión de su rostro, todo eso era un código. ¿Un código para qué? Para que otras mujeres supieran que había alguien que entendía su dolor, alguien que había encontrado una forma de transformar esa experiencia en poder. Pero también era un mensaje para los hombres como Ricardo, que sus víctimas no siempre permanecerían en silencio, no siempre permanecerían indefensas. Don Sebastián regresó hacia donde estaba Crescencio, y su expresión había cambiado. Había en ella una mezcla de admiración y terror que resultaba perturbadora. Después de que la fotografía fue tomada, Soledad permaneció con nosotros durante algunas semanas más. Durante ese tiempo comenzaron a llegar otras mujeres a la hacienda. Llegaban de noche, siempre solas, siempre con historias similares grabadas en sus rostros y en sus cuerpos. ¿Cómo se enteraban de que ella estaba aquí? Esa era la parte más inquietante, admitió don Sebastián. Soledad había creado una red de comunicación que funcionaba completamente fuera de los canales oficiales. Utilizaba a comerciantes, arrieros, incluso sacerdotes simpatizantes para hacer llegar mensajes. Las mujeres se comunicaban entre ellas usando símbolos bordados en rebozo, patrones específicos en el tejido, incluso formas particulares de arreglar el cabello. ¿Y qué hacían cuando se reunían? Se contaban sus historias.
Compartían no solo el dolor, sino también las estrategias de supervivencia. Soledad había desarrollado métodos para ayudar a estas mujeres a sanar, pero también para prepararlas para lo que ella llamaba el trabajo. Crescencio sintió que necesitaba sentarse. La magnitud de lo que estaba escuchando lo abrumaba. ¿Qué tipo de trabajo? Algunas se convertían en mensajeras, llevando información sobre abusadores de una región a otra. Otras se especializaban en ayudar a las víctimas más recientes a escapar de situaciones peligrosas. Pero había un grupo selecto, las que tenían marcas similares a las de Soledad, que se encargaban de lo que ella llamaba justicia directa. ¿Asesinato? Don Sebastián consideró la pregunta cuidadosamente. No siempre muerte, pero sí siempre consecuencias permanentes. Soledad había desarrollado técnicas muy específicas. Conocía plantas que podían causar impotencia permanente, venenos que causaban parálisis sin ser detectables, métodos para marcar a los abusadores de formas que los identificaran públicamente sin que pudieran probar cómo habían adquirido esas marcas. ¿Y usted permitió que esto continuara desde su hacienda? ¿Qué podía hacer? Preguntó don Sebastián con una sonrisa amarga. Soledad tenía documentos que me comprometían no solo en la desaparición de Ricardo, sino en una docena de otros asuntos que podían arruinarme. Pero más que eso, había algo en lo que estaba haciendo que me parecía necesario. Necesario. Don Sebastián caminó hacia un baúl viejo en una esquina del establo y lo abrió. Extrajo una carpeta de cuero gastado. Durante los meses que siguieron a la desaparición de Ricardo, comencé a recibir cartas, muchas cartas. Abrió la carpeta y mostró docenas de papeles amarillentos. Padres de familia cuyas hijas habían sido empleadas no solo en La Esperanza Perdida, sino en haciendas por todo el estado. Las historias que contaban. Crescencio tomó algunas de las cartas y comenzó a leerlas. Con cada línea, su expresión se ensombrecía más. «Hay más de 50 testimonios aquí», murmuró. «50 que se atrevieron a escribir», corrigió don Sebastián. «¿Cuántas más había que nunca encontraron el valor?» Mi hermano no era un caso aislado, Crescencio. Era parte de un patrón que se extendía por toda nuestra sociedad. Y ninguna autoridad hizo nada. ¿Qué autoridad? Los alcaldes que debían sus puestos a los hacendados, los jueces que eran hermanos o primos de los acusados, los sacerdotes que dependían de las donaciones de las mismas familias. Don Sebastián cerró la carpeta con un gesto brusco. Soledad había entendido algo que yo tardé años en comprender. Que en una sociedad donde la justicia oficial es una farsa para los poderosos, la única justicia real es la que uno crea por sí mismo. Pero eso justifica lo que hicieron. La pregunta quedó suspendida en el aire durante varios minutos. Cuando don Sebastián finalmente respondió, su voz tenía una calidad diferente, más reflexiva. Durante las semanas que Soledad estuvo aquí en 1874, llegó una carta que cambió mi perspectiva para siempre. Era de una mujer llamada Carmen, que vivía en un pueblo a 3 días de viaje hacia el norte. ¿Qué decía la carta? Carmen escribía para agradecer a la mujer de las manos marcadas por haber visitado su pueblo. Según su relato, un hacendado local había estado abusando sistemáticamente de las hijas de sus peones durante años. Las familias lo sabían, pero nadie se atrevía a denunciarlo porque dependían de él para sobrevivir. Don Sebastián hizo una pausa, como si las palabras siguientes fueran particularmente difíciles de pronunciar. Carmen escribía que después de la visita de Soledad, el hacendado había comenzado a sufrir episodios extraños. Despertaba por las mañanas con dolores intensos en las manos, como si las tuviera quemándose. Sus empleadas reportaban que gritaba durante las noches, como si estuviera viviendo pesadillas terribles. Y después de 2 semanas de este sufrimiento, el hacendado reunió a todos sus trabajadores y confesó públicamente lo que había estado haciendo. Se disculpó
con cada familia afectada, estableció fondos de compensación para las víctimas y se mudó del pueblo permanentemente. Crescencio frunció el ceño. ¿Qué le había hecho Soledad? No lo sé exactamente, pero Carmen mencionaba en su carta que habían encontrado pequeñas muñecas enterradas alrededor de la casa del hacendado. Muñecas hechas con cabello humano y marcadas con los mismos símbolos que Soledad llevaba en sus manos. ¿Cree que era brujería? No sé qué era, admitió don Sebastián, pero sé que funcionó. Y sé que ningún tribunal habría logrado lo que Soledad logró en 2 semanas. Los 2 hombres guardaron silencio mientras el peso de esta revelación se asentaba entre ellos. ¿Dónde está ella ahora? No lo sé exactamente, respondió don Sebastián. Después de esas semanas, en 1874, se fue otra vez, pero ocasionalmente recibo noticias, siempre indirectas, siempre vagas, pero suficientes para saber que sigue ahí afuera. ¿Qué tipo de noticias? Historias de pueblos donde misteriosamente han comenzado a respetarse más los derechos de las mujeres. Regiones donde los casos de abuso han disminuido dramáticamente. Comunidades donde las mujeres han comenzado a organizarse de maneras que nadie esperaba. Don Sebastián sonrió por primera vez en toda la conversación, pero era una sonrisa compleja, llena de matices. También recibo cartas de hombres que han cambiado sus comportamientos después de visitas similares a la que recibió aquel hacendado del norte. Cartas de disculpas, promesas de reforma, testimonios de terror que se han transformado en respeto genuino hacia las mujeres en sus vidas. ¿Y las manos de Ricardo? Don Sebastián lo miró directamente a los ojos. Están enterradas en el cementerio familiar, en una tumba que lleva su nombre, pero que contiene solo eso. Soledad insistió en que tuvieran un entierro apropiado. Decía que incluso los monstruos merecían que sus restos descansaran en paz una vez que habían pagado por sus crímenes. ¿Y doña Esperanza sabe todo esto? Esperanza conoce la versión que necesita conocer, respondió don Sebastián cuidadosamente. Sabe que Soledad era una mujer extraordinaria que había sufrido injusticias terribles. Sabe que la ayudamos como pudimos. Sabe que Ricardo era problemático y que su desaparición, aunque trágica, probablemente evitó tragedias mayores. ¿Pero no sabe sobre la red de mujeres? Esperanza es más inteligente de lo que aparenta. Ha notado los patrones. Las mujeres que ocasionalmente pasan por la hacienda, las cartas que llegan de lugares distantes, los cambios en las actitudes de algunos hombres del área. Don Sebastián hizo otra pausa significativa. De hecho, creo que en algunas ocasiones, Esperanza ha proporcionado información a estas mujeres. Información sobre situaciones problemáticas que ha observado durante las visitas sociales que hacemos a otras haciendas. ¿Usted cree que su esposa forma parte de la red? Creo que mi esposa entiende que hay formas de justicia que trascienden lo que está escrito en los libros de leyes. Y creo que, a su manera, ha encontrado formas de contribuir a esa justicia. Crescencio asintió lentamente, comenzando a comprender la complejidad total de la situación. ¿Por qué me está contando todo esto? Porque esa fotografía va a ser encontrada eventualmente por alguien más, dijo don Sebastián con certeza. Soledad me dijo que así sería, que algún día, cuando el mundo estuviera listo, alguien vería esa imagen y haría las preguntas correctas. ¿Las preguntas correctas? ¿Por qué una mujer mostraría deliberadamente cicatrices que la sociedad esperaría que ocultara? ¿Qué tipo de fuerza se necesita para transformar las marcas de victimización en símbolos de poder? ¿Cómo cambia el mundo cuando las víctimas se niegan a permanecer en silencio? Don Sebastián se acercó a Crescencio y puso ambas manos en sus hombros. Quiero que cuando llegue ese momento haya alguien que pueda contar esta historia completa, alguien que entienda que Soledad no era simplemente una mujer que buscó venganza, sino alguien que encontró una forma de transformar el sistema completo. Y si no me creen, entonces habrás plantado una semilla de duda en sus mentes.
respondió don Sebastián. Y esa duda los llevará a hacer más preguntas, a investigar más profundamente, a descubrir que la historia que les han contado sobre cómo funcionaba realmente el mundo en nuestra época no es la historia completa. Los dos hombres se quedaron en silencio mientras el sol terminaba de ponerse sobre los campos de la hacienda San Rafael. ¿Usted cree que hizo lo correcto al ayudarla? Don Sebastián contempló la pregunta durante un largo momento antes de responder. Creo que Soledad me enseñó algo fundamental sobre la naturaleza del bien y del mal, dijo finalmente. Me enseñó que a veces la diferencia no está en las acciones que tomamos, sino en las intenciones que las motivan y las consecuencias que generan. ¿Qué quiere decir? Ricardo usó su poder para causar dolor, para humillar, para destruir. Soledad usó su experiencia de dolor para proteger, para sanar, para construir algo mejor. Ambos causaron sufrimiento, pero el sufrimiento de Ricardo era un fin en sí mismo. El de Soledad era un medio hacia la justicia. Y eso justifica los métodos. No sé si los justifica, admitió don Sebastián. Pero sé que gracias a lo que ella hizo, hay mujeres que están vivas hoy, que habrían muerto bajo el abuso. Hay familias que permanecen unidas porque los abusadores fueron detenidos. Hay comunidades enteras donde las mujeres caminan con menos miedo. Y los hombres que fueron castigados, los que cambiaron sus comportamientos, viven vidas más plenas y genuinas ahora. Los que no pudieron cambiar, don Sebastián se encogió de hombros. El mundo es un lugar más seguro sin ellos. Crescencio asintió lentamente, absorbiendo la complejidad moral de todo lo que había escuchado. ¿Alguna vez se arrepintió de su decisión? Solo una vez, respondió don Sebastián inmediatamente. Cuando me di cuenta de que, al ayudar a Soledad con Ricardo, había contribuido a crear algo más grande de lo que había imaginado. Me pregunté si tenía derecho a desatar esa fuerza en el mundo. ¿Y qué concluyó? Concluí que la fuerza ya existía. Soledad no creó la injusticia, ni creó la necesidad de resistencia. Simplemente encontró una forma de canalizar algo que ya estaba ahí, esperando. Don Sebastián caminó hacia la puerta del establo y la abrió, permitiendo que la brisa vespertina entrara. Además, después de leer todas esas cartas de familias afectadas, después de ver los cambios positivos en las comunidades que ella tocó, llegué a entender que no se trataba de si yo tenía derecho a ayudarla. Se trataba de si tenía derecho a no hacerlo. Y han pasado más de 150 años desde que Crescencio Morales escuchó esta historia extraordinaria de labios de don Sebastián Santillán. La fotografía de 1874 permaneció archivada y olvidada durante más de un siglo, hasta que un historiador local la redescubrió mientras investigaba los archivos municipales de Querétaro como parte de un proyecto sobre la vida cotidiana en las haciendas del siglo XIX. Cuando el doctor Miguel Ángel Herrera, especialista en historia social del México porfiriano, notó las marcas distintivas en las manos de la mujer identificada como Soledad, niñera, algo en su instinto académico le advirtió que había tropezado con algo significativo. Las cicatrices no parecían accidentales. Tenían patrones demasiado específicos, demasiado deliberados, para ser resultado del trabajo doméstico común. Su investigación inicial lo llevó a consultar documentos judiciales de la época, registros parroquiales y archivos familiares de la región. Lo que encontró fue mucho más complejo y perturbador de lo que había anticipado. Una red de historias interconectadas que se extendía por todo el México rural de la segunda mitad del siglo XIX. Los patrones que emergieron de su investigación eran inquietantes en su consistencia. Entre 1870 y 1885, en docenas de haciendas, pueblos y comunidades rurales, habían ocurrido cambios sociales inexplicables, registros de violencia doméstica que disminuían abruptamente.
Testimonios de mujeres que de repente encontraban el valor para denunciar abusos. Desapariciones misteriosas de hombres conocidos por comportamientos violentos hacia las mujeres en sus vidas. Pero lo más intrigante eran las referencias recurrentes a una figura femenina que aparecía en múltiples relatos. Siempre descrita de manera diferente, siempre con nombres diferentes, pero siempre portando marcas específicas en las manos y siempre precediendo estos cambios sociales inexplicables. Los nombres variaban: esperanza, soledad, remedios, consuelo, amparo, refugio, todos nombres que evocaban tanto el sufrimiento como la posibilidad de redención, todos nombres que hablaban de la experiencia femenina de resistencia y supervivencia. Dr. Herrera comenzó a rastrear estos patrones con la meticulosidad de un detective. Consultó archivos en Guanajuato, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí. En cada región encontró variaciones de la misma historia. Mujeres con manos marcadas que llegaban a comunidades problemáticas, permanecían por períodos breves y dejaban tras ellas cambios que las estructuras sociales oficiales no podían explicar. Los registros oficiales de la época son fragmentarios e inconsistentes, como era común en una sociedad donde los testimonios de las mujeres pobres tenían poco valor legal y donde muchos eventos se manejaban de manera extraoficial para proteger las reputaciones de las familias prominentes. Pero las historias persistieron en la memoria oral de las comunidades rurales, transmitidas de generación en generación, como cuentos que caminaban la línea entre la historia y la leyenda. Lo que más intrigaba a Dr. Herrera era la sofisticación de lo que parecía haber sido una red de comunicación y acción que funcionaba completamente fuera de las estructuras oficiales del poder. Los métodos de comunicación que pudo reconstruir a través de testimonios orales mostraban un nivel de organización que desafiaba las suposiciones académicas sobre las capacidades organizacionales de las mujeres rurales del siglo XIX. Símbolos bordados en rebozo que servían como mensajes codificados. Patrones específicos en el tejido que identificaban a miembros de la red. Formas particulares de arreglar el cabello que comunicaban información sobre situaciones peligrosas. Un lenguaje completo de resistencia que había operado en las narices de una sociedad que asumía que las mujeres de clase baja eran incapaces de tal coordinación. Pero quizás lo más revelador de la investigación de Dr. Herrera fue el descubrimiento de que los métodos atribuidos a esta red no dependían exclusivamente de la violencia directa. Los testimonios que pudo recopilar sugerían un enfoque mucho más sofisticado, una combinación de presión psicológica, exposición social y consecuencias que atacaban específicamente las fuentes de poder de los abusadores. En algunos casos, hombres violentos comenzaban a experimentar pesadillas tan intensas que los llevaban a confesar públicamente sus crímenes. En otros, abusadores encontraban que de repente nadie en sus comunidades quería hacer negocios con ellos, como si hubiera corrido la voz sobre comportamientos que creían ocultos. Había casos de hombres que desarrollaban fobias inexplicables hacia espacios donde habían cometido abusos o que perdían la capacidad de funcionar sexualmente después de visitas de mujeres desconocidas. Los métodos eran diversos, pero el patrón era consistente. Los abusadores enfrentaban consecuencias que atacaban directamente las fuentes psicológicas de su comportamiento violento. Era como si alguien hubiera desarrollado un entendimiento profundo de la psicología masculina del abuso y hubiera diseñado intervenciones específicamente dirigidas a desmantelar esos patrones de comportamiento. Dr. Herrera también descubrió evidencia de que la red había evolucionado con el tiempo, volviéndose más sofisticada en sus métodos y más amplia en su alcance.
Los casos más tardíos, de la década de 1880, mostraban niveles de coordinación que sugerían una organización con múltiples células operando simultáneamente en diferentes regiones. Había indicios de que la red había comenzado a influir no solo en casos individuales de abuso, sino en políticas más amplias. Comunidades que habían sido visitadas por la red tendían a desarrollar normas sociales más protectoras hacia las mujeres. Autoridades locales en estas áreas comenzaban a tomar más en serio las denuncias de violencia doméstica. Incluso, algunos cambios en leyes locales parecían haber sido influenciados por presiones que se originaban en estas redes informales. Pero lo que más impactó a Dr. Herrera fue el descubrimiento de que la red no había desaparecido completamente con el final del siglo XIX. Sus investigaciones más recientes sugerían que elementos de la organización habían evolucionado y adaptado, sobreviviendo incluso a los tumultos de la Revolución Mexicana. Había encontrado referencias a grupos de mujeres operando durante los años 1910-1920 que mostraban características similares: organización horizontal, métodos no tradicionales de comunicación, enfoque en casos que el sistema legal oficial no podía o no quería manejar. Estos grupos habían jugado roles significativos en proteger a mujeres durante los periodos más caóticos de la Revolución, y algunos habían evolucionado hacia organizaciones que todavía existían en formas diferentes en el México contemporáneo. La investigación de Dr. Herrera había comenzado como un simple estudio sobre vida cotidiana en el siglo XIX, pero se había transformado en algo mucho más profundo. Un examen de cómo las estructuras de resistencia se desarrollan, evolucionan y persisten a través del tiempo cuando las instituciones oficiales fallan sistemáticamente a sectores vulnerables de la población. Hoy, cuando observamos esa fotografía de 1874 en el Archivo Municipal de Querétaro, vemos algo completamente diferente de lo que verían los visitantes casuales. Vemos el testimonio visual de una mujer que se negó a permitir que la injusticia tuviera la última palabra en su historia. Vemos la evidencia de que, incluso en los tiempos más oscuros, hay quienes encuentran formas de transformar el dolor en poder, la victimización en resistencia. Las manos de Soledad, con sus cicatrices visibles y deliberadamente exhibidas, nos hablan a través del tiempo con un mensaje que trasciende su contexto histórico específico. Nos recuerdan que la justicia verdadera a veces toma formas que los sistemas establecidos no reconocen ni aprueban. Nos desafían a considerar qué estamos dispuestos a hacer cuando los canales oficiales fallan a quienes más necesitan protección, pero también nos invitan a reflexionar sobre preguntas más complejas. ¿Cuál es la diferencia entre justicia y venganza? ¿Cuándo está justificado tomar la ley en las propias manos? ¿Cómo evaluamos moralmente las acciones de quienes usan métodos cuestionables para lograr fines que consideramos justos? La historia de Soledad nos presenta estos dilemas sin ofrecer respuestas fáciles. Nos muestra los resultados positivos de sus acciones: mujeres protegidas, abusadores reformados o eliminados, comunidades más seguras. Pero también nos confronta con los métodos que utilizó para lograr estos resultados. Métodos que operaban completamente fuera del marco legal y moral aceptado por su sociedad. ¿Realmente existió Soledad tal como Crescencio Morales la documentó en sus memorias privadas? ¿Realmente ocurrieron los eventos específicos narrados en esta historia? Los historiadores continúan debatiendo estos puntos, buscando evidencia adicional en archivos, testimonios familiares y tradiciones orales. Dr. Herrera, después de años de investigación, ha llegado a conclusiones cautelosas.
Es probable que existiera una red de mujeres operando de la manera descrita durante el período en cuestión. Es probable que esta red fuera más sofisticada y efectiva de lo que los registros oficiales sugieren. Es probable que figuras como Soledad representaran no casos individuales excepcionales, sino ejemplos de patrones más amplios de resistencia organizada que hemos subestimado históricamente. Pero tal vez la pregunta más importante no es si estos eventos específicos ocurrieron exactamente como fueron narrados, sino qué nos dice esta historia sobre la naturaleza de la justicia, el poder y la resistencia en sociedades donde las estructuras legales fallan sistemáticamente a los más vulnerables. La fotografía permanece como un misterio que nos invita a reflexionar sobre estas preguntas profundas. Las manos de Soledad, marcadas pero no quebrantadas, siguen hablando a cualquiera dispuesto a escuchar su mensaje, que ninguna injusticia, por poderosa que sea, puede destruir completamente el espíritu humano de resistencia y búsqueda de justicia. En nuestro mundo contemporáneo, donde continuamos enfrentando muchas de las mismas injusticias que Soledad enfrentó en el siglo XIX, abuso de poder, impunidad para los poderosos, sistemas legales que fallan a los vulnerables, su historia adquiere una relevancia que trasciende su contexto histórico. Nos recuerda que en los momentos más oscuros de la humanidad, siempre hay quienes se niegan a aceptar que las cosas tienen que seguir siendo como son. Nos muestra que la justicia verdadera a menudo requiere coraje extraordinario y que a veces ese coraje toma formas que desafían nuestras expectativas sobre cómo debe comportarse una víctima. Pero también nos advierte sobre los peligros de tomar la justicia en nuestras propias manos. Nos recuerda que el camino entre ser víctima y convertirse en victimario puede ser más corto de lo que pensamos, y que mantener nuestra humanidad mientras buscamos justicia requiere una vigilancia constante sobre nuestros propios motivos y métodos. La historia de Soledad no nos ofrece respuestas simples, pero nos ofrece algo quizás más valioso. Nos ofrece las preguntas correctas. Preguntas sobre la naturaleza del poder, sobre los límites de la paciencia ante la injusticia, sobre las responsabilidades que tenemos unos hacia otros cuando los sistemas fallan. Y tal vez ese sea el verdadero poder de esa fotografía de 1874. No que nos dé respuestas, sino que nos obligue a hacer preguntas que preferíamos evitar. Preguntas sobre qué estamos dispuestos a tolerar, qué estamos dispuestos a hacer, y qué tipo de mundo queremos crear para las generaciones que vienen después de nosotros. Esta historia de Soledad y su red de mujeres nos plantea preguntas fundamentales que siguen siendo relevantes hoy en día. En un mundo donde todavía vemos injusticias sistemáticas, donde los poderosos a menudo escapan de las consecuencias de sus acciones y donde las víctimas frecuentemente no encuentran justicia en los canales oficiales, la historia de una mujer que se negó a permanecer en silencio resuena con fuerza particular. ¿Qué opinas de esta historia extraordinaria? ¿Crees que Soledad encontró verdadera justicia o simplemente perpetuó un ciclo de violencia? ¿Existe alguna situación donde la justicia personal está justificada cuando fallan los sistemas oficiales? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para proteger a los vulnerables cuando las instituciones los abandonan? Estas no son preguntas fáciles y no tienen respuestas simples. Pero son preguntas que necesitamos hacer, preguntas que nos desafían a examinar nuestros propios valores y convicciones. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí, si sientes que has conocido a una mujer extraordinaria que vivió en una época extraordinariamente difícil, comparte este video con alguien que ame los misterios históricos, pero que también esté dispuesto a confrontar preguntas complicadas sobre la justicia y la moralidad.
Da like a este video si crees que historias como la de Soledad necesitan ser contadas. Si piensas que hay lecciones en el pasado que pueden iluminar nuestro presente. Y déjame saber en los comentarios. ¿Conoces historias similares de tu región o tu familia? ¿Has escuchado relatos de mujeres que encontraron formas creativas de resistir la injusticia? Suscríbete al canal y activa la campanita, porque vamos a seguir explorando historias que nos desafían a pensar diferente sobre nuestro pasado y nuestro presente. Historias de personas ordinarias que encontraron formas extraordinarias de enfrentar injusticias extraordinarias. En los próximos videos exploraremos más casos de redes de resistencia que operaron en las sombras de la historia oficial. Hablaremos de sanadores que desafiaron la medicina oficial, de maestros que educaron en secreto durante épocas de represión, de comerciantes que crearon economías alternativas para proteger a comunidades vulnerables. Porque la historia real no es solo la historia de reyes y generales, de batallas y tratados. La historia real también incluye las historias de personas como Soledad. Personas que se negaron a aceptar que el sufrimiento injusto era inevitable, que encontraron formas de crear justicia cuando no existía, que transformaron su dolor en poder para proteger a otros. ¿Estás listo para descubrir más historias que la versión oficial prefiere mantener en silencio? ¿Te atreves a explorar los rincones más complejos y moralmente ambiguos de nuestro pasado? Entonces únete a nuestra comunidad de exploradores de la historia oculta. Comparte tus propias historias familiares, tus descubrimientos locales, tus preguntas sobre eventos que no encajan en las narrativas oficiales. Porque cada historia como la de Soledad que sacamos a la luz nos ayuda a entender mejor no solo nuestro pasado, sino también las posibilidades y responsabilidades de nuestro presente. No te pierdas nuestro próximo misterio. La historia está llena de secretos esperando ser descubiertos, y cada uno de ellos nos enseña algo nuevo sobre la capacidad humana para la resistencia, la justicia y la transformación. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, la historia real siempre es más compleja, más fascinante y más relevante de lo que nos han contado.